Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy les voy a hablar acerca de los límites, pero les voy a hablar con una idea intuitiva o un poco superficial, porque los límites realmente tienen una definición o dos definiciones pues más formales o rigurosas que nos pueden servir para demostraciones, pero en este caso creo que para muchas aplicaciones de los límites, como la continuidad, las derivadas, las integrales o sucesiones, puede ser suficiente trabajar con esta idea intuitiva. Ya al final del video les voy a explicar mejor por qué les hablo primero de una idea intuitiva o superficial, y ya en otros videos haré videos sobre la definición formal de límites. Para ello quiero empezar con un breve repaso de lo que es una función. Una función que va de los reales a los reales de una sola variable está definida como un conjunto de pares ordenados que podemos obtener mediante una variable independiente, es decir, una variable que podemos sacar del dominio de nuestra función, y una variable dependiente que, valga la redundancia, va a depender de nuestra primera variable x. ¿Por qué? Porque la obtenemos al aplicarle una regla de correspondencia a esta variable x. Bueno, ya tengo un video hablando un poco más detalladamente de esto, de lo que son las funciones y el dominio. Por ahora no nos vamos a centrar en ello. Solamente quería recordar un poco de esto, porque había un concepto clave en las funciones que nos va a ayudar en este momento, que es el evaluar una función. ¿A qué nos referimos con evaluar a una función? Bueno, así solamente en forma escrita nos referimos a tomar una variable x, meterla dentro de nuestra función, o como les había explicado que nuestra función era como una máquina, meterla dentro de nuestra máquina transforma esa variable y nos va a devolver otra variable ya transformada, en este caso es la variable y. Entonces ese es el proceso de evaluar una función, al menos hablando en términos matemáticos un poco superficiales. Ahora, en términos geométricos, ¿a qué se refiere el evaluar una función? Bueno, una función, como ya habíamos dicho, es un conjunto de pares ordenados. Un conjunto de pares ordenados pueden ser coordenadas de un punto en el plano cartesiano. Como es un conjunto de pares ordenados, entonces va a ser un conjunto de coordenadas, y como es un conjunto de coordenadas, va a ser un conjunto de puntos. Este es un solo punto, y esto puede ser un conjunto de puntos. Recordemos que una línea, ya sea curva o recta, son un conjunto de puntos muy juntitos que al final terminan formando una línea. Entonces, ahora sí, ¿qué es evaluar una función geométricamente? Bueno, básicamente es encontrar un punto en específico, un punto en nuestro espacio geométrico dentro de la gráfica que representa a nuestra función. Este es el proceso de evaluar. Ahora, cuando evaluamos hablamos de un punto muy en específico y solo ese punto. Cuando hablamos de un límite, estamos hablando realmente de los alrededores de ese punto. Vamos a verlo de esta forma. Supongamos que aquí el valor de mi variable x la cambio por una x sub 0, ¿ok? Entonces, quiero estudiar los alrededores de mi punto x sub 0. Vamos a ponerlo así. Mi x sub 0 es este punto rojo, y sus alrededores es toda esta superficie azul que rodea a los puntitos rojos. Entonces, yo puedo saber qué pasa en las cercanías de x sub 0. Por ejemplo, si mi x sub 0 vale 5, números cercanos a 5 pueden ser 4.9, 4.99, 4.99999, etcétera. Esos sí son números menores que x sub 0, pero también pueden haber números cercanos a x sub 0 que sean más grandes que x sub 0. Entonces, de esta forma puedo saber qué pasa en las cercanías de x sub 0, y según los límites, si yo sé qué pasa en la vecindad de nuestra variable o nuestra coordenada de x, también puedo saber qué pasa en la vecindad de la imagen de nuestra función en ese punto. La imagen de nuestra función es el resultado de evaluar a nuestra función en el punto x sub 0 o en nuestro punto x de interés. Si yo sé qué pasa alrededor de x sub 0, gracias a los límites puedo saber qué pasa alrededor de f de x sub 0 o de la altura de nuestro punto. X sub 0 es la anchura o su longitud horizontal, y f de x es su longitud vertical, vamos a decirlo. Y bueno, vamos a ver esto numéricamente. Aquí yo he tabulado algunas variables para nuestra coordenada x, variables que le podemos introducir a nuestra función, y aquí en el centro tengo nuestra x sub 0, que era nuestro punto de interés. Aquí lo podemos ver, ¿ok? X sub 0 está en el centro, es nuestro punto de interés, y a sus alrededores, como en este caso nos vamos a ir un poco a un plano unidimensional, vamos a decir que sus alrededores son izquierda y derecha. ¿Ok? Vamos a empezar dándole algún valor arbitrario a x sub 0, no sé, le voy a dar el valor número 2. Y vamos a ver qué pasa a la izquierda de 2. Vamos a ver que podemos tener valores muy cercanos a la izquierda de 2, por ejemplo 1.99, pues bastante cercano a 2, pero también podemos tener números más cercanos a 2, por ejemplo 1.999. Aquí x2 es más cercano que x1, y si queremos nosotros podemos tener valores aún más cercanos que x2
a x sub 0. Entonces nos podemos acercar cuanto nosotros querramos a x sub 0, al menos por este lado de la izquierda, sin tocar nunca a x sub 0. Y se va a parecer muchísimo a él. Ahora por derecha, habíamos quedado que por derecha son números más grandes que x sub 0, pero que no son iguales. Por ejemplo, el 2.01 es bastante parecido a 2, pero es más grande que 2, entonces son diferentes. O 2.0001 es más parecido a 2, pero sigue sin ser 2 porque es más grande que este. Entonces, esto es a lo que nos referimos cuando decimos que nos acercamos tanto por izquierda como por derecha a un valor en específico. Ahora, estos son valores que nosotros elegimos para nuestra variable x. ¿Qué será que pase con nuestra variable y, que depende de nuestra variable x? Vamos a verlo, y para ello le voy a dar una regla de correspondencia a nuestra función f de x. Por ejemplo, voy a decir que f de x es igual a x cuadrada. Quiere decir que todos los números que le introduzca a f los voy a elevar al cuadrado, y eso me va a dar nuestra variable y o nuestra coordenada y. Vamos a hacer la tabulación de esto, y voy a empezar con f de x sub 0, es decir, evaluar a nuestra función f en el punto x sub 0. Como x sub 0 vale 2, entonces lo introduzco aquí, y a 2 lo voy a transformar elevándolo al cuadrado, y esto nos va a dar 4. Esto quiere decir que si x sub 0 vale 2, entonces f de x sub 0 vale 4. Hasta ahí todo bien, es básicamente el proceso de evaluar. Ahora vamos a ver qué pasa con estos primeros dos valores, que es evaluar a nuestra función f en x sub 1 y x sub 2, que son los valores que ya tenemos aquí arriba. Vamos a empezar con x sub 1, es elevar 1.99 al cuadrado, y esto nos da como resultado 3.9601. Ahora, al evaluar a nuestra función f en x sub 2, que es 1.999 elevado al cuadrado, nos da 3.996001. Dense cuenta que aquí pasó algo similar a esta primera tabla. Tenemos un valor cercano a 4, pero después tenemos un valor aún más cercano a 4. Y fíjense que esto es proporcional a la primera tabla. Aquí empezamos con un primer valor cercano a 2, pero luego seguimos con un valor más cercano a 2. Y si nosotros tenemos valores aún más cercanos a 2, entonces en esta tabla vamos a tener valores aún más cercanos a 4. Al menos del lado izquierdo. Vamos a ver qué pasa del lado derecho. Del lado derecho, si nosotros evaluamos a nuestra función f en x sub 4 vale 2.01. 2.01 elevado al cuadrado es 4.0401. Bien, un valor que se parece bastante al 4. ¿Qué pasa si lo evaluamos en x sub 3, que es 2.0001? Este valor elevado al cuadrado es 4.00040001, un valor aún más parecido a 4. Y vemos que aquí por la derecha pasa lo mismo que por la izquierda. Conforme nuestras variables x se van acercando a nuestro punto o a nuestro valor de interés, entonces las imágenes de nuestra función también se van a ir acercando al valor de la imagen de nuestra función evaluada en el punto de interés. Entonces, por eso les decía que mediante los límites podemos saber qué pasa alrededor de un punto en específico de nuestra gráfica. Ahora vamos a ver esta notación de los límites y una propiedad muy importante. Bueno, primero les explico qué nos quiere decir esta notación. Aquí se lee límite, por eso ponen lim de límite o de límite de nuestra función f, en este caso es f de x, cuando su variable independiente x se acerca a algún valor. En este caso pusimos un valor x sub 0, pero puede ser cualquier valor, puede ser cualquier variable, puede ser cualquier número, etc. Y bueno, este operador, porque este es un nuevo operador, no solamente es una notación, es también un operador, nos dice que la variable en la que evaluamos a nuestra función se va a acercar mucho a un valor. Por ejemplo, en este caso, la variable de nuestra función es x, nos está diciendo que nuestra variable x se va a acercar muchísimo a un valor. Por ejemplo, puede ser 3, 4, 1000, menos 1, etcétera. O sea, puede ser cualquier constante. Entonces esta variable se va a acercar mucho en ese punto, y el operador, la información que nos va a dar es qué le va a pasar a la imagen de nuestra función si esta variable x se acerca a este valor x sub 0. Entonces, esta propiedad que les menciono es que cuando esto sucede, cuando esta variable x se acerque a un valor, entonces la imagen de nuestra función evaluada en x sub 0 va a ser igual al límite. Así es, decir que x se acerca a un valor, entonces este límite nos va a devolver un valor numérico, que a veces podemos expresar con la letra L mayúscula, pero generalmente nos da un valor numérico y otras veces nos da otras funciones. Entonces, resumiendo, esta propiedad lo que nos dice es que si nuestra variable x se acerca a un valor, entonces la imagen de nuestra función evaluada en x va a ser igual a la imagen de la función evaluada en x sub 0. Vamos a verlo con un caso en particular. Aquí, por ejemplo, en lugar de poner f de x, voy a poner esta regla de correspondencia, que es x al cuadrado, y en lugar de poner x sub 0, voy a poner 3. Aquí se va a leer límite de nuestra función, que es x al cuadrado, cuando x tiende a 3.
Es decir, ¿qué pasa cuando x se acerca mucho a 3? Bueno, como ya habíamos visto la propiedad anterior, para calcular este límite, afortunadamente coincide con el proceso de evaluar a nuestra función en este número. Ojo, no es lo mismo evaluar que el proceso del límite, ¿ok? Sin embargo, los valores numéricos terminan coincidiendo. Entonces lo único que tengo que hacer es tomar este 3 y sustituirlo aquí. En lugar de poner una x ponemos un 3 y ya tendremos 3 al cuadrado. Por lo tanto, el valor de este límite es 9. Y esto en resumidas cuentas, ¿qué nos quiere decir? Que el límite de nuestra función f de x, que es x al cuadrado, cuando nuestra variable x se acerca mucho a 3, entonces la imagen de nuestra función evaluada en esta x va a ser 9, que es lo mismo que evaluarla en este 3. Y esos son básicamente los límites. Y este es el proceso de calcular límites. Ahora, también puede ser que nos pidan por derecha, que se expresa con un signo de más, aquí en el valor al cual se va a aproximar nuestra función, o un signo de menos aquí arriba del valor al cual se va a aproximar nuestra variable, que es básicamente lo que habíamos tabulado, pero se los voy a explicar igual en otro video, en ejercicios más específicos. Por ahora quería que entendieran en general la idea intuitiva del límite o la idea superficial. Como les decía en un principio, no les quería mostrar en este video la idea formal del límite porque suele ser un poco más difícil de entender a primera vista. Es mejor primero tener una idea intuitiva o superficial del límite para que después podamos ver con más claridad la definición formal. La definición formal nos sirve porque esta idea intuitiva en algunos casos puede fallar. Aquí, por ejemplo, aquí vimos que al evaluar a nuestra función en valores cercanos a nuestro valor central, pues nos da valores muy similares a ese valor central, ya sea más grandes o más chicos. Pero hay casos en los que puede ser que no nos dé un valor tan siquiera cercano a este x sub 0, ya sea por izquierda o por derecha, o que nos den valores muy distintos. O puede ser que una persona nos afirme que un límite tiene algún valor, quizás no es cierto y nosotros no la creemos, y la definición formal de límites nos sirve precisamente para demostrar la veracidad de algún límite, es decir, qué tan verdadero es que el resultado de hacer el proceso de límite en este caso es 9. Eso se puede demostrar mediante la definición formal. Ahora, basta con tener la idea intuitiva para resolver algunos ejercicios de límites. Ya en los siguientes videos voy a hablar acerca de las indeterminaciones o de la continuidad de una función, pero teniendo este concepto de límite. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si fue así, por favor denle like y suscríbanse. Comenten si tienen alguna duda o si quieren que haga un video de un tema en específico. Y nos vemos en el siguiente.